Efesios 5:21. Ahí va a estar la palabra de nuestro amado Dios. Efesios capítulo 5, versículo 29 y 30. Y doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dios Padre, ya hemos dado lectura a esta porción de las Escrituras. Necesitamos, Señor, que nos des de ese alimento que necesita nuestra alma. Nuestra alma, Señor, está necesitada de la palabra de Dios. Nuestra alma, Señor, está necesitada de que puedas, Señor, fortalecernos, de que puedas, Señor amado, permitirnos conocerte más y más por medio de las Escrituras. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos conocer más y más de tu gracia, de tu amor y de tus juicios, Señor, que son tan justos. Abre nuestro entendimiento, Dios mío. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado ya al último punto de nuestro estudio sobre la providencia, de la divina providencia. Hoy estudiaremos el párrafo número 7. ¿Y qué dice este párrafo número 7? Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Cuando hablamos acerca de la providencia de Dios, del cuidado que Dios tiene de sus criaturas, vemos que a través de la palabra de Dios, que el Señor como creador tiene el control de todo. Él dispone y gobierna como Él quiere todo. Y en esta misericordia que Dios extiende, hemos conocido que hay una providencia tanto común como especial, y es la que estudiaremos el día de hoy. Pero no podríamos entender la providencia especial si no entendiésemos primero la providencia común que el Señor extiende sobre justo y injusto. Hemos visto en el párrafo número 1 cómo esta providencia de Dios es tan plena y es tan grande que puede ser derramada sobre una criatura tan ínfima como un microbio, como una, si lo podemos decir, una pequeña bacteria. Así también pasando por los injustos que no se acuerdan de Dios. De una u otra manera, Dios provee, Dios da la provisión a cada uno de los seres vivos. Vea cómo esta lluvia tan hermosa que ha venido, esta nieve que ha descendido sobre nuestra cordillera, si bien no ha terminado con la sequía que nos ha azotado durante tanto tiempo, sí ha permitido que pueda nuestra agricultura de alguna manera salir en este último tiempo. Y todo esto es parte de la providencia de Dios. Amén. No podemos decir en ninguna manera que todo esto ha sido parte de una cosa que sucedió como casualidad. Tampoco hemos de decir que esto sucedió porque de alguna manera los hombres buscaron más a Dios. Vemos en la televisión que lo que menos ha hecho las personas es buscar al Señor. Pero por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, Él ha derramado esa misericordia sobre justos e injustos. Amén. Si contemplamos esta providencia general o común sobre las criaturas, podemos ver Mateo capítulo 10, versículo 29. Mateo 10, verso 29. De una manera muy hermosa, el Señor expresa el amor que tiene por sus criaturas y cómo su providencia se extiende aún sobre los más ínfimos de ellos. Dice Mateo capítulo 10, versículo 29, la Escritura: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre
pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Piense en un cazador. Usted dirá, la astucia del cazador es el que ha permitido que ese pajarillo caiga. Pero no es así. Si no fuera por nuestro Padre, y aquellos que hemos ido a cazar en algún momento no hemos dado cuenta cómo, ni siquiera la precisión a veces es suficiente. A veces de manera inesperada, a veces esos pajarillos escapan sin que nosotros podamos darle caso. Pero es Dios quien por su gracia y misericordia sustenta a aquellas criaturas. Vemos las hormigas que andan por nuestros suelos y cómo el Señor puede preservarlas de una u otra manera. Han visto los microscopios en nuestra cara cómo hay unos pequeños bichos, si le podemos decir de esa manera, que comen toda esa piel que se va, ¿cierto?, desprendiendo de nosotros. ¿Cómo el Señor puede sustentar hasta esas pequeñas criaturas? Y así un sinnúmero de cosas el Señor está presente. Y el Señor hace este énfasis y dice, ¿acaso no saben que cada uno de sus cabellos están contados? Dios tiene tal precisión, tiene tanta provisión por nosotros, que nos guarda de una manera tan grande, que aún cada cabello de nuestra cabeza está contado. Y si el Señor tiene y guarda a cosas tan ínfimas como los pajarillos y estas cosas, ¿cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el Señor nos va a hacer con nosotros? Por eso hace la pregunta, ¿acaso ustedes no valen más que los pajarillos? También podemos ver cómo las Escrituras, el Señor con otros ejemplos en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 26, dice, no se preocupen por las cosas de esta tierra, preocúpense por las cosas de arriba. Miren los lirios del campo. Y hemos podido contemplar esas hermosas flores y vemos su esplendor, vemos su hermosura. Y ellos ni se preocupan por andarse comprando ropa en algún lugar. El Señor las viste de una manera hermosa. Hemos visto que los pajarillos no trabajan un día en año, pero el Señor de una u otra manera las alimenta. Y hemos visto cómo estos pajarillos a veces llegan a reventar de gorditos que están, pero ellos siempre los va a ver cantando, alabando a aquel que les provee de todas las cosas. Y si el Señor hace eso con los animales, ¿cuánto más hará con vosotros? Si el Señor es capaz de darle riquezas a una persona que ni siquiera se acuerda de Él, ¿cuánto más lo va a sustentar a usted? ¿Cuánto más lo va a guardar a usted? Entender la providencia nos va a ayudar tanto en nuestra vida material como en nuestra vida espiritual. Estamos viendo cómo se incrementa cada vez más las cosas, ¿cierto? Vamos a comprar al supermercado y ya nos damos cuenta que cada vez está rindiendo menos nuestro sueldo. Pero uno dirá, el mundo, está preocupado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Va a ganar rechazo? ¿Va a ganar apruebo? Pero nosotros, ¿saben quién confiamos? En el Señor de los ejércitos. Nosotros confiamos en aquel que nos va a proveer de una u otra manera. Amén. Si bien eso no quiere decir que nosotros estemos despreocupados de la vida, pero sí teniendo nuestro corazón que el Señor, de una u otra manera, va a ser nuestro guardador y de manera providencial nos va a preservar. Pero si hay un énfasis que quiere hacer esta confesión de fe, obviamente basada en la Escritura, que si el Señor tiene misericordia de todas estas cosas, ¿cuánto más no preserva su iglesia? Si el Señor tiene misericordia aún del impío que ha blasfemado contra Él, le ha dado vida, le ha dado una casa, le ha dado ropa con que abrigarse, le ha dado una oportunidad. Algunos de ellos son sanados. Algunos de ellos se salvan de milagros, como hemos visto. Pero si el Señor hace eso con ellos, ¿cuánto más con nosotros? Entonces no solamente deberíamos estar confiados en lo material, sino que también deberíamos estar confiados en lo espiritual, de que nada nos va a faltar con el Señor. De que nunca nada nos va a faltar con el Señor, porque Él derrama su provisión especial sobre su iglesia. La iglesia providencialmente es guardada por el Señor. Si Dios extiende su providencia común
con las más ínfimas de las criaturas, y aún sobre los malos derrama cosas buenas. ¿Cuánto más sobre su amada iglesia, de la cual él mismo dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, que el que se une al Señor, un espíritu. El que se une al Señor es uno con Él. Y si somos uno con Dios, ¿acaso Él no nos va a dar todas las cosas? Si hemos sido uno en Cristo, porque por medio de Cristo hemos podido alcanzar esa unidad. Si hay algo que las Escrituras nos recalcan y una y otra vez, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Se ha puesto en el libro de los Efesios, en el capítulo que hace un momento habíamos leído, que así como el esposo sustenta y cuida a su esposa, así también Cristo lo hace con su iglesia. Porque su iglesia es su amada esposa. Si un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, ya no son dos, sino una sola carne. Por eso debemos amar a nuestro prójimo, dice la Escritura, como a nosotros mismos. Si usted se ama, debe amar también a su esposa. Porque nadie jamás, dice la Escritura, aborreció su propio cuerpo. Y si Dios es el mejor esposo, si Cristo es el mejor esposo, ¿cuánto más va a proveer para su esposa? ¿Cuánto más sustento y cuidado va a derramar sobre ellos? Si hay algo que debe provocar la providencia en nosotros, es un descanso en Dios. Porque el salmista pudo decir, Él es nuestro amparo. Él es en quien usted y yo nos amparamos. Porque estamos bajo su precioso cuidado. Veamos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Perdón, no tengo este texto. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 17. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 17, dice así la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Si siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Qué precioso es esa analogía que se hace con aquella cena del Señor. Si todos participamos de un solo pan, si todos participamos de una sola copa, es porque somos uno en Cristo. Es porque el Señor ha derramado su abundante gracia sobre nosotros, sobre cada una de nuestras vidas. Somos un solo cuerpo en el Señor. Somos uno solo en Él. Y si somos uno en Él, ¿cuánto no somos acaso participantes de todo esto maravilloso que el Señor nos ha dado? Si Efesios capítulo 5, versículo 29, nos muestra esta relación que Dios tiene con la iglesia como un matrimonio, la Escritura nos dice así, Efesios 5, 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hemos visto cómo el matrimonio refleja
cómo el matrimonio debe reflejar esta unión que Cristo tiene con la iglesia. Porque en primer lugar la Escritura recalca que nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cuando hablamos acerca de lo que sustento significa, hablamos de nutrir, hablamos de dar de todo lo necesario para estas almas. Si somos participantes de su cuerpo, Él nos va a dar de todo lo que necesitamos. Pero ahí está el problema. Cuando la Escritura dice, ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La reprensión de Santiago es, ustedes piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. Pero nosotros debemos pedir conforme al Espíritu de Dios, quien gime dentro de nosotros con dichos indecibles, con palabras que usted y yo jamás bajo nuestro intelecto humano usaríamos, sino dirigidos solamente por esta preciosa palabra de Dios. El matrimonio es una perfecta analogía de cómo Dios nutre y cuida a su iglesia. Una y otra vez en las Escrituras podrá ver cómo se recalca de manera tan perfecta que Él nos amaría por amor de su nombre. Y si Él nos ama por amor de su nombre, ¿qué mayor amor? Porque así como Dios ama su nombre, amaría también a su esposa. Así como Dios cuida de lo suyo, así también cuidaría y guardaría a su esposa. ¿Qué hace con su esposa sino nutrirla y protegerla? Es decir, providencialmente, el pueblo de Dios, que es la iglesia, Dios le proporciona de todo lo que necesita para su conservación y crecimiento. Nunca podemos dudar, amados en el Señor, de que nuestro Dios no nos dará lo que necesitamos. Él siempre lo hará, porque así Él lo ha prometido en las Escrituras. Si hay algo que debe provocar en nosotros la providencia de Dios, es un total descanso en lo que el Señor hace en nosotros. Un total descanso, aún en las situaciones más difíciles que nuestro Dios ha permitido que acontezcan en nuestra vida. Todo aquel que pertenece a la iglesia invisible está unido a Cristo, el cual proporcionará todo lo necesario. Recuerden que hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible, según los reformadores. ¿Y a qué se refiere iglesia visible? Todos los que se reúnen a nuestra vista dentro de una congregación. Pero la iglesia visible son aquellos que pertenecen al pacto de gracia. Son aquellos verdaderos hijos de Dios, a los cuales nunca les va a faltar nada, porque el que estará con ellos y el que les proporcionará de todo lo que necesitan es Dios mismo. Veamos lo que las Escrituras nos muestran en el libro de Efesios, pero ahora en el capítulo 1. Si Él es quien nos cuida y quien nos sustenta, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hizo Dios sino bendecirnos con toda bendición espiritual? Tristemente hemos visto cómo la iglesia, que se autodenomina iglesia de la prosperidad, pone su enfoque en una providencia solo material. Pone su enfoque solamente en una bendición material. Pero la bendición que usted y yo recibimos de manera tan abundante y tan grande son las riquezas espirituales. Son toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Porque cuando se une un esposo y una esposa, los bienes del esposo pasan a la esposa. Y viceversa, así también los bienes de Cristo han sido transferidos por su cuerpo a nosotros.
Por eso la Escritura dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo nos ha dado estos lugares celestiales, y este lugar celestial es el reino de Dios. Cristo nos ha dotado con todas estas riquezas del reino de Dios. Siéntase gozoso, amado en el Señor. Siéntase gozosa, amada del Señor. Que el Señor le haya placido, por su amor y gracia, derramar esas abundantes riquezas espirituales para su vida. Todo esto procede del perfecto Cristo, el cual nos da la revelación del reino de Dios, mostrándonos las riquezas de su favor inmerecido, mostrando sus grandes promesas y beneficios. Tristemente, los cristianos de hoy, o los que se autodenominan cristianos hoy en día, no están leyendo sus Biblias. Y eso es algo grave, porque como responsabilidad nosotros tenemos esta palabra de Dios. Somos responsables de escudriñarla. Somos responsables de entregar nuestro corazón a estas preciosas promesas de Dios. Porque si queremos pedir como conviene, debemos pedir conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Enriquézcase con un salmo, enriquezca su vida con cada una de las palabras que Dios ha prometido para su iglesia. Esto sería como una persona que no utiliza estas cosas, no se aferra a esto. Las riquezas espirituales sería comparado con un hombre o una mujer que, siendo rico, no hace uso de sus riquezas. ¿Por qué cristianos viven en una pobreza espiritual? Sino por su propia responsabilidad de no aferrarse a estas riquezas del alma. Vemos la oración, que más adelante vamos a ver que es parte de la providencia que Dios ha dado a su iglesia. Vemos la oración como una carga y no la estamos viendo como una provisión de Dios para nuestras vidas. No estamos viendo el escudriñar las Escrituras como una provisión que Dios nos ha dado para que seamos enriquecidos con esta palabra tan preciosa. Hay grandes promesas de las cuales usted y yo debemos aferrarnos. Veamos lo que dice San Juan 4:14. San Juan 4:14. Un texto muy conocido por nosotros. San Juan, capítulo 4, versículo 14. Estamos hablando de la providencia especial que Dios derrama sobre su iglesia. Y vamos a leer desde el verso 13. Dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿No es acaso esto una providencia de Dios? Pero tristemente hemos visto cómo muchos han procurado repetir este texto, pero al no escudriñarlo no explotan la riqueza espiritual que hay en él. Nuevamente sería comparado con una persona que, estando afuera de un gran mineral de oro, solamente se conforma con sacar los pequeños cristales que están en la superficie y no escarba a las grandes riquezas que hay en el trabajo de poder explotar esta mina. Hay una riqueza tan grande en la palabra de Dios y en su Espíritu. ¿Por qué asociamos el Espíritu Santo con la palabra? Porque son inseparables. Porque quien ha inspirado la palabra es el Espíritu Santo. Quien nos recordaría todas las cosas que están escritas en la palabra es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos va a recordar las cosas si usted y yo no hacemos uso de esta riqueza tan preciosa? Vea como parte de la provisión de Dios. En este tiempo de gran escasez, vea como una provisión tan esencial y tan inagotable esta palabra guiada por el Espíritu de Dios.
Porque si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en usted. Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de su interior. Y entiéndase que dice la Escritura que no solo se saciará de esta agua, no solo la persona en sí no va a volver a tener sed, sino que será en él una fuente que salta para vida eterna. Porque esta provisión y esta riqueza que hay en la palabra de Dios es tan grande que no solamente alcanza para enriquecer su corazón, no solamente alcanza para fortalecer su alma, sino también para fortalecer a los que están a su alrededor. Esta riqueza que salta para vida eterna, cuando por el Espíritu Santo sale de nuestros labios, las personas son confortadas. Las personas son enriquecidas con el glorioso y precioso evangelio de la palabra de Dios. No tendrá sed jamás. ¿Qué mayor proveedor que Cristo? ¿Qué mayor proveedor que el Espíritu Santo? ¿Qué mayor proveedor que nuestro Padre Celestial? Pues nos provee de un vigor perpetuo al alma. Por eso es una fuente inagotable, porque nos da un vigor perpetuo para el alma. El agua es esencial para nuestra vida. Sin agua moriríamos. Así también, sin la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, estaríamos muertos. Pero esta palabra es un vigor perpetuo. Pero ¿cuántos se conforman tan solo con dar un sorbo de este vigor? ¿Cuántos se conforman tan solamente con abrir sus Biblias y sus corazones a la palabra de Dios solo cuando hay predicación? Pero ¿cuántos de ellos, cuando tengan un tiempo en su hogar, puedan abrir su Biblia y hallar una riqueza tan grande y tan confortante para el alma? Si hay algo que nos ha dado este nuevo pacto en Cristo, es que la ley ha sido escrita en sus corazones. Es que ya no hay necesidad de que alguno enseñe a su compañero, sino que todos conocerán al Señor. Ustedes conocen a su Señor. Ustedes conocen a su Dios. Ustedes conocen sus promesas. Y aún nos falta por conocer más y más de las abundantes riquezas de su gracia. Nútrete, hermano, de ese vigor perpetuo que va directamente a tu alma por medio del Espíritu Santo, que jamás dejará que esta alma se seque. ¿No es acaso una gran promesa? Pudiésemos vivir tiempos de sequía en lo terrenal, pero nunca sufriremos sequía en nuestra alma, porque el alma movida por el Espíritu Santo de Dios, el alma vivificada por esa fuente inagotable que salta para la vida eterna, produce un vigor, produce una saciedad que no tiene comparación en esta tierra. ¿Qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Dame esa agua, porque comprendió que esa provisión de Dios no es como una provisión humana, no es una provisión natural, no es una provisión que se termina, sino una provisión que está con nosotros siempre. ¿Y a dónde nos lleva a tomar el Espíritu Santo? ¿A dónde nos lleva a beber sino a la fuente tan grande como lo es su palabra? Mientras muchos quieren ser despertados por nuevas revelaciones, buscando en lo que no es agua alguna provisión para su alma. Pero regocíjese de que usted está hallando provisión, no en las cosas perecederas de este mundo, no en promesas que gobiernos hacen, no en cosas que el mundo hace, sino en la palabra que Dios ha colocado en nosotros. Porque su palabra, por medio del Espíritu Santo, la más grande provisión que usted y yo podamos tener. Si hay algo que asoció el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, puede decir: yo no ceso de orar por vosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estaba exhortando a los amados en el Señor, estaba rogando al Espíritu Santo de Dios que sean llenos de la palabra. Oh hermano, cuánto desearía que sean llenos de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios.
Y cuando diga, oh, que tengo un alma tan seca, no estamos yendo a la fuente. La fuente es inagotable. Si decimos que estamos secas, nuestra alma está seca, está sin esperanza, o nunca hemos bebido, o nunca hemos participado de esta provisión, o estamos al lado de esa provisión y no la estamos utilizando. Un predicador dijo una vez, es como una persona que teniendo el arma de defensa en su mano no la utiliza. No la utiliza y muere al no utilizar esa arma de defensa que le ha sido dotada. Es nuestra responsabilidad ser diligentes en nuestro estudio de las Escrituras. No es solo leer, sino también estudiar. No es solo que usted y yo leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, escudriñemos de ella para explotar esta riqueza que es inagotable. Es nuestra responsabilidad ser diligentes. Saquemos el gran provecho de ser saciados por las Sagradas Escrituras que fluyen por la corriente del Espíritu de Dios y nos convierten en una fuente que salta para vida eterna. No se conforme solo con lo que yo estoy predicando en esta tarde. Confórmese con ir al trono de Dios, de donde sale esa fuente, de donde sale esa palabra pura en la cual usted y yo podamos estudiar. Vayamos al trono de Dios, vayamos a esa fuente que salta para vida eterna. En segundo lugar, Dios ha provisto de la oración. Siendo paréntesis, no pretendo enumerar cada una de las provisiones de Dios porque estaríamos toda la noche hablando de eso. Pero quisiera enumerar las que en el momento parecieron más importantes. Hemos visto la importancia de la fuente inagotable. Pero ahora debemos ver la fuente, la provisión, que Dios nos ha dado por medio de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Oren sin cesar. Oren sin detenerse. Obviamente, la oración es algo tan importante y es algo tan grande para nosotros, hermanos, porque no está condicionado a un lugar, no está condicionado solamente a una actuación de nuestra vida, sino que podemos ir en una micro, podemos ir manejando, podemos estar en nuestro trabajo, podemos estar almorzando, podemos estar donde quiera, disfrutando aún, pero clamando en nuestros corazones, orando al Señor. Si hay algo tan precioso de esta provisión de Dios, es que la oración está al alcance suyo. Está ahí tan cerca de usted. Está tan cerca de mí la oración, que no necesito usar las palabras más grandes y más elevadas, sino la palabra de Dios, aquella que ha dejado el alcance de todo entendimiento. Porque el Señor, de la boca de los niños y de los que maman, fundó la fortaleza. Porque aquí el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo. Y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Una gran riqueza espiritual, una gran provisión que Dios nos da de manera providencial, es que nos conecta con nuestro amado Dios por medio de la oración. Y usted podrá conversar con personas que han dicho algunos, he orado y Dios no me escucha. Ore por mí. Alguna vez he encontrado con personas que dicen, por favor, ore por mí, porque Dios no me escucha. Amados, no estamos entendiendo el privilegio que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un gran privilegio de ser portadores de esta providencia que es su palabra, de que podamos interceder por otros en las oraciones, orando los unos por los otros. Usted puede orar por su familia inconversa, usted puede orar por su vecino, por su vecina, usted puede orar por su compañero de trabajo y de clamar por ellos. El Señor nos ha dejado la oración como una gran riqueza espiritual. Esto nos mantiene en contacto constante. Por eso orar sin cesar, porque es una comunicación constante con nuestro Dios, que al ser espíritu no está limitado a un lugar, no está limitado a una ocasión, no es que esté hablando con el Señor y yo no pueda hablar con Él.
No hay que tomar un turno para hablar con Él. Es solamente humillarse bajo su mano poderosa e invocar sus promesas. No pretenda, como los griegos que creen que por su vana palabrería van a ser oídos. No crea que por solamente invocar o orar 2 horas o 3 horas, eso va a permitir que se comunique más o menos con Dios, sino por medio de las Escrituras. Dios es fiel a la palabra de Dios. Dios es fiel a lo que ha prometido, no a lo que usted crea que ha prometido. No lo que yo crea, sino lo que Él ha establecido en las Escrituras. Él es fiel a la palabra de Dios. Por ella podemos dar también gratitud, que es parte de la riqueza que nos ha dado Dios. Porque cuando elevamos con gratitud oración a Dios, nuestros corazones se llenan de gozo. Nuestros corazones se llenan de alegría. Porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. El otro día me daba tanta alegría. Y ahora mismo cuando venía camino acá, en mi vecino pudo decir que le daba tanta gracias al Señor porque siente que nos ha ido escuchando. Puedo decir, ore por mi familia. ¿Cómo sabe si en una vez el Señor toca su corazón? Pero hay una riqueza tan grande y podemos elevar palabras de gratitud a nuestro Señor porque Él nos escucha, amado. Él nos escucha. Él nos ha dado el privilegio de escuchar, de que Él nos preste atención. Habiendo tanta gente en el mundo, Él nos va a prestar atención. Podemos descansar en su todopoder. Podemos reposar en su control absoluto, que es su soberanía. Podemos rogar a nuestro Padre Celestial que haga su voluntad en nosotros, clamando como conviene. Porque el Espíritu mismo nos lleva a gemir por esta palabra. La ayuda del Espíritu Santo es suficiente para cubrir nuestras necesidades. Si oramos por medio del Espíritu de Dios, nuestras necesidades serán cubiertas. Recuerde lo que la palabra del Señor nos pudo decir en la primera de Juan. Pidan todo lo que quieran y será hecho. Porque si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la base. No es tan solo conformarnos en pedir lo que queramos, sino en pedir lo que el Espíritu Santo nos dicta que pidamos. Veamos lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. Así como la palabra debe ser guiada por el Espíritu Santo, así también la oración nos guía por medio del Espíritu Santo. Romanos, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice así la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire lo que dice la primera parte. Y de igual manera, el Espíritu que dice, nos ayuda. ¿Sabe lo que hace la oración? Nos hace depender de Dios. No nos hace depender de nosotros mismos, ni de las palabras que utilicemos para orar. Nos hace depender de Él. Nos hace depender de su Santo Espíritu. Esta palabra puede ser interpretada como Él nos ayuda a llevar la carga. A eso se asocia el término griego, que Él nos ayuda, de igual manera nos ayuda, en el sentido de llevar esta carga. Estás cargado, estás cansado, el Señor te puede hacer descansar. Hay aflicción en tu alma, hay dolor en tu corazón, hay desesperación en tu vida. Solamente el Señor, nuestro Salvador, nos puede ayudar. Luego dice, con gemidos indecibles. Algunos han dicho, los gemidos indecibles son palabras que las personas hablan en lengua y todo eso. No, amados. Gemidos indecibles quieren mostrarnos que son palabras que no van a venir de nuestro intelecto humano, sino que son palabras dirigidas por el medio del Espíritu Santo de Dios. Las palabras humanas, ¿saben lo que hacen solamente el intelecto humano utilizando esto? Nos va a llevar a pedir cosas terrenales, nos va a mandar a pedir cosas que no necesitamos. Pero aquellos que por medio del Espíritu Santo gimen
de manera indecible, se humillan a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo les responde. Porque si pedimos conforme a su palabra, si pedimos por la guía del Espíritu Santo, Él va a guiar nuestra oración con palabras que nuestra mente jamás hubiese podido meditar, porque el Espíritu Santo de Dios guía nuestra oración y nos da a conocer lo que verdaderamente necesitamos. Porque dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo va a escudriñar lo que necesitamos y va a hacer que aflore por medio de las Escrituras dentro de nosotros. En tercer lugar, el Señor, dentro de su providencia, nos ha dado la palabra, nos ha dado la oración, pero si vamos más atrás, ¿sabe lo que nos ha dado también? Según el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, nos ha dado gracia y fe. Dice la Escritura: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, es un don de Dios, para que nadie se gloríe, sino que nos gloriemos en ¿quién? En el Señor. No crea que la fe humana, no crea que la fe natural de los hombres nos podrá ayudar de manera providencial. Es Dios quien de su bendita providencia ha colocado la fe en nuestros corazones, ha colocado esa fe para que usted y yo podamos aferrarnos a sus promesas, para que usted y yo podamos aferrarnos a esta palabra de salvación. Ha derramado de su gracia inmerecida sobre nosotros, gracia que ni usted ni yo hemos hecho méritos para alcanzarla. Esta salvación, esta fe que nos permite aferrarnos a ellas, es sin lugar a dudas un regalo inmerecido que Dios nos ha dado para nuestra perseverancia, para nuestro consuelo, para contemplar nuestra humana debilidad y nuestra incapacidad. Si hay algo que produce el entender estas cosas, es ya no depender de nosotros, sino depender de lo que Él haga en nosotros. Ya no estaremos diciendo por qué nos pasa esta situación, estaremos diciendo el Señor lo permitió y lo ha permitido para su gloria. Porque esa es nuestra fe, porque por fe andamos y no por vista. No andamos mirando las cosas terrenales, andamos mirando los propósitos de Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Y ahí empieza a ver, todo ha sido movido para nuestra salvación, de acuerdo a su soberana y preciosa voluntad. Dele gracias al Señor todos los días por esa fe providencial que le ha dado, por esta gracia inmerecida que ha derramado sobre su corazón. En cuarto lugar, nos ha providencialmente dado perseverancia. Muchos han utilizado Mateo 24, versículo 13, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo han utilizado de una manera para colocar duda en el cristiano. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo han puesto como algo que causa temor y terror en las personas, que si no perseveran van a perder su salvación. Pero eso es totalmente incorrecto. Si queremos utilizar ese temor humano, lo único que hará es hacer que ignoremos las Escrituras. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Y quiénes son los que perseveran? Sino los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que perseveran? Sino aquellos que tienen vida eterna. ¿Quiénes son los que perseveran? Sino aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son los que perseveran? Sino aquellos que han vencido por medio de Cristo. El apóstol Pablo, de una manera muy gráfica, pudo expresarlo en el libro de Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, peligro, espada, lo alto, lo profundo, lo porvenir, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Algunos tienen miedo al diablo, algunos tienen miedo a lo que venga en la vida más adelante, algunos tienen miedo de que alguna enfermedad o situación pueda sacarlos del camino. Pero déjeme decir que si el Señor nuestro Dios le ha dado vida eterna, ¿qué significa? ¿Que se termina? No. ¿Qué dice el Señor? Y les he dado vida eterna. No dice les voy a dar más adelante la vida eterna. Aquellos que han sido redimidos por Cristo ya tienen la vida eterna. La tienen.
las tienen por fe en Cristo. Algunos, ignorando las Escrituras, han utilizado Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, me llevamos a Apocalipsis 3:5, para sembrar duda, pero malinterpretan la perseverancia que Dios nos ha dado por medio de su providencia, ese favor que nos ha mostrado de manera tan clara en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algunos malinterpretando este texto, ¿qué han dicho? ¿Y si pierdo? ¿Y si no venzo? Pero ¿saben lo que la Escritura dice? Ustedes son más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Si nos miramos nosotros mismos, nos vemos incapaces de acabar nuestra carrera. Pero si miramos a Cristo, nos daremos cuenta que Él ha vencido. Y por eso la Escritura dice: al que venciere. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice el Señor? No borraré su nombre. No dice que a lo mejor lo puede borrar. Aquí la palabra que está diciendo: no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué mayor seguridad que de manera providencial el Señor derrama sobre nosotros? Piensen lo hermoso que es nuestro Dios, de hacernos perseverar de una u otra manera por su gracia abundante. Romanos 8:37: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor pudo decir en San Juan capítulo 17, en San Juan capítulo 18: de los que me diste, no perdí ninguno, sino el hijo de perdición. No tenga miedo, amado. Dios le va a hacer perseverar, porque si Él le llamó, Él también lo justificó. Y si Él también lo justificó, Él también lo va a glorificar. Porque el Señor, por medio de su Espíritu Santo, dice: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él ha comenzado a obrar en su vida, no piense por un momento, ni siquiera por un momento, que Él va a dejar su obra terminada. Él va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros. San Juan 10:28. San Juan capítulo 10, versículo 28. La providencia de Dios ha extendido sobre nosotros una fe, una riqueza, una gracia, una oración, una palabra, una perseverancia sin comparación. Dice la Escritura en San Juan capítulo 10, versículo 28. Y veamos desde el verso 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué está hablando Jesús aquí por medio de las Escrituras? Que en ninguna manera sus ovejas se van a perder. Porque ¿dónde están sus ovejas? Están en su mano, están en el lugar más seguro. Y hay algo que aquí el Señor Jesucristo dejó muy claro también. Dice: mi Padre es mayor que todos. Es decir, que ¿quién puede oponerse al Padre? ¿Quién puede quitar y arrebatar lo que le ha dado al Hijo? Y les he dado, y yo le doy, dice, y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna significa que no se termina. Y como más precisamente dijo Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Salvador, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, hay un conocer, hay una comunión íntima que jamás será interrumpida, porque Él, nuestro amado Dios, nos ha dado vida eterna. En quinto lugar, Dios, por medio de su providencia, nos ha dado a Cristo, el Padre,
entregado a su único Hijo para que usted y yo tengamos vida eterna, para que usted y yo tengamos perdón. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquel Cristo que se ha entregado por expiación, voluntariamente, ha permitido que usted y yo seamos libres de culpa. Porque no entienda mal el Evangelio. Dios no ha dicho te perdono. Dios ha dicho voy a enviar a mi único Hijo para que pueda padecer por ti, para que pueda padecer por aquellos amados, escogidos de Dios. ¿Qué mayor regalo nos ha dado Dios? Si el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27 dice, tal sumo sacerdote nos convenía, justo, santo, apartado de los pecadores, si no hay ninguno como Cristo. Y el Padre, providencialmente, lo ha dado para nuestra salvación. En sexto lugar, Él ha provisto de su presencia eterna. Él ha provisto que su presencia estaría para siempre con nosotros. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 28, versículo 20? Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Providencialmente, de manera inmerecida y solo por gracia, el Señor ha prometido estar con nosotros para siempre. Porque el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que dijo? Él prometió y les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Consolador. Voy a enviar al Espíritu Santo. Amado hermano, amada hermana, no estás solo. No estamos solos. Está Cristo con nosotros de manera providencial. Está su Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo de Dios guardándonos. Nos acompaña en cada proceso de nuestra vida. Nos acompañará también en nuestra glorificación. Porque así como el Espíritu Santo glorificó a Cristo, así también el Espíritu Santo nos glorificará a nosotros. Permitirá que este cuerpo de muerte sea transformado en un cuerpo incorruptible y que el trabajo que Él ha hecho en nuestro corazón sea perfeccionado. El séptimo y último que consideraremos dentro de la providencia, porque hay mucho más, me he enfocado en lo espiritual. Él nos da protección. Su providencia inmerecida. A Él le ha placido, como provisión especial, darnos protección. Veamos lo que dice Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Él nos ha dado de su provisión. Romanos 8, 35 dice así la Escritura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe por qué somos participantes de esta providencia especial? Porque estamos unidos con Cristo, porque somos uno con Cristo. Y al ser uno con Cristo, Él nos ha guardado. El Padre nos ha guardado en su Hijo. No le tenga miedo a lo que viene más adelante. No le tenga miedo al diablo. No le tenga miedo que puede morir de alguna enfermedad. No le tenga miedo si lo han de perseguir. No le tenga miedo si ha de perder sus pertenencias. No tenga miedo, amados. Porque la protección más grande que usted puede recibir es la protección del Señor, del cual el Salmo 91, versículo 1 dice: al que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Amén. Porque Él es el omnipotente,
Él es el Todopoderoso. Y si Él le guardará, ¿quién podrá hacerle daño? ¿Quién podrá acusarlo? ¿Quién podrá hacerle daño? Podríamos estar hablando horas y horas acerca de la providencia que Dios ha dado sobre su iglesia. Pero démosle gracias al Señor. Porque si Él, por su soberana voluntad, le ha escogido, estas riquezas abundantes están. Aquí están, hermanos. Aquí está la riqueza tan especial y tan abundante que usted puede recibir. Escudriñela. Es nuestra responsabilidad. Oremos. Dios Padre, agradecemos que de manera providencial has derramado de manera especial, Señor, tu salvación tan preciosa. Padre amado, te ruego que cada hermano y que cada hermana del Señor pueda, por medio del Espíritu Santo de Dios, ser guiado a no confiar en sus obras, a no confiar en su propia capacidad de perseverancia, a no confiar, Señor, en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios. Por amor de tu precioso nombre, Señor, que este estudio de la providencia divina pueda producir en nosotros más confianza, pueda producir en nosotros esa diligencia de ir en búsqueda de las riquezas abundantes de la gracia de Dios. Te ruego, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que han guardado, Señor, que han separado estas horas, Señor, quizás con cansancio, quizás, Señor, con frío, pero lo han hecho, Señor, para tu gloria y lo han hecho para tu honra. Te ruego también, Señor, por aquellos que no pudieron venir o que no pudieron estar, Señor, por más tiempo, pero por tu gracia y misericordia, Señor, tú les bendecirás y les guardarás. Oramos por cada uno de los amados en Cristo, que tu providencia, tu provisión pueda ser sobre cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tu gracia, tu paz y tu bendición sean sobre cada uno de nuestros amados hermanos en el Señor. Amén y amén. Amén. Gracias Señor. le damos a nuestro Dios Santo por el Señor.